Tenemos entonces ya lista y dispuesta nuestra primera invitada de la mañana, nuestra nutricionista, ¿cierto? Daniela Soto, que está junto a nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Es un placer que puedas estar tempranito aquí en la mañana acompañándonos. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación y para poder hablar de un tema que igual es súper importante, sobre todo en esta época primaveral que ya vamos a empezar dentro de poco. Sí, vamos a partir de cero porque yo creo que hay gente que de repente no sabe la conexión que hay entre las alergias y los alimentos. ¿Cuál es esta relación que tienen y qué tan importante de repente es la alimentación en las muchas alergias que podamos tener, sobre todo en esta época de primavera? O sea que se puede ver de dos formas, porque hay alergias que son desencadenadas por los alimentos, o sea, alérgicos a alimentos, y por otra parte tenemos alimentos que nos ayudan a alivianar la sintomatología propia de otras alergias en general, porque tenemos un sinfín de alergias al polen, al polvo, etcétera. Claro. ¿Ya? Entonces los alimentos nos ayudan a apaciguar un poco estos síntomas. ¿Cuáles entonces son primeramente estos alimentos protagonistas a la hora de tener alergias? ¿Cuáles deberíamos entonces suspender o comer con menor frecuencia si en el fondo tenemos esto de ser propensos a las alergias primaverales? Los alimentos por las alergias en general que nos van a beneficiar como para reducir la sintomatología, pues son los alimentos que tienen vitaminas antioxidantes, como lo es la naranja, ¿ya? Y también los berries. En este caso yo tengo arándanos como para mostrarles, ¿ya? Pero los berries en general nos ayudan bastante a apaciguar estos síntomas, como dije. Por otra parte, como estos alimentos son antioxidantes, influyen en el proceso inflamatorio que producen las alergias. Por eso es la importancia de consumirlos ya dentro de el proceso de romadizo, claro, o estornudos, etcétera. Claro. Bueno, tú comentabas que son altamente recomendados entonces a la hora de necesitar alimentos que nos puedan ayudar, ¿verdad? Todo lo que son los cítricos. ¿Qué pasa? Dicen también que, por ejemplo, los kiwis, la manzana, el plátano, la pera, higos, uvas, mango, melón y sandía pueden ayudarnos y son altamente recomendados, ¿cierto? Para poder, en el fondo, combatir o ayudar a que esto baje un poquito el nivel de alergia, ¿no? Sí, o sea, por eso, son todos alimentos que son ricos en vitaminas y minerales que en general hay que consumirlos siempre, ¿ya? Perfecto. Independiente si uno es alérgico o no. Claro. Ahora, un tip como importante, que yo considero importante al menos, es que uno considera que los cítricos como la naranja o el limón son los alimentos más ricos en vitamina C. Ya. Sin embargo, el pimiento morrón tiene aún más vitamina C que la naranja y el limón. En serio, Dani, mira qué buen dato el que nos estás dando, porque mucha gente tiene como opción el cuidarse a través de la vitamina, y la vitamina C es una de las que obviamente más podemos en el fondo adquirir a través de pensábamos nosotros que con la naranja, limón, etcétera, pero tú ahora nos estás dando un tip que igual es importante, que es a través, ¿cierto?, de el pimiento rojo. Sí, el pimiento morrón. Ya, o sea, rojo, verde, amarillo, el que sea. Colores. Ya. Claro. Cualquiera. Así que una ensalada de pimiento morrón con limón, un shot de vitamina C. Mira, aquí también se habla de la quercetina, un antioxidante al que se le atribuye propiedades antialérgicas que están presentes, por ejemplo, en alimentos como ajo, cebolla, peras, cerezas, avena, entre otros. Ahí tenemos otro dato también de algunos alimentos que pueden ayudarnos. Ahora, ¿cuáles alimentos, lo contrario, como yo comentaba en un principio, pueden acentuar los tipos de alergia? Mira, se han identificado ciertos alimentos que incluso se pospone la incorporación de la alimentación siendo ya bebés, ¿ya? Que los más característicos son, por ejemplo, el huevo, ¿ya? Tenemos las legumbres, en este caso yo tengo porotos, tenemos el maní, ¿ya? O los frutos secos en general, ¿ya? Pero sobre todo el maní, y tenemos la leche de vaca. Ya. Entonces, en base a todo esto podemos presentar alergias alimentarias. Entonces, en el caso de las guaguas, por ejemplo, las legumbres, se pospone la incorporación de estas a los 7-8 meses, considerando que un bebé incorpora alimentación sólida
fuera de la leche, ¿ya? A los 6 meses, ¿ya? Por otra parte, el pescado también es un alimento alérgeno, por lo tanto también se pospone su incorporación a los 6-7 meses. Ya. Y el huevo a los 9-10 meses más o menos ya se está incorporando. Ya. Ahora, quería yo también saber, ¿cómo saber si estamos frente, por ejemplo, a una alergia alimentaria? Es que hay distintos síntomas, hay Ya. unos más graves que otros, ¿ya? Puede ser tanto síntomas respiratorios, ¿ya? Como picazón en el cuerpo, granitos, sarpullidos, que puedan identificar o nos puedan hacer sospechar de que hay una alergia a algún alimento o algún agente externo. Ya. Entonces hay distintos tipos de síntomas para que nosotros podamos detectar que estamos frente a una alergia alimentaria o alimenticia. Y tú comentabas un tema también importante que es los niños, Dani. ¿Cómo poder ayudarlos a prevenir ciertas alergias a través de una buena alimentación? O sea, igual con los alimentos que consideramos. Ahora, los niños, como te mencionaba, parten su alimentación sólida, ¿ya? A los 6 meses. Entonces es importante que desde ese entonces incorporemos frutas y verduras dentro de su alimentación para asegurar las vitaminas y minerales, incluso las antioxidantes que ya nombramos, ¿ya? Pero claro, hay, como decía, alimentos alérgenos que hay que posponerlos para no presentar algún tipo de alergia o para ir descartando de a poco si es que el niño presenta algún síntoma a alguno de estos alimentos, ya que nos haga sospechar de alguna alergia. Por otra parte, se ha visto que en el fondo uno no presenta al tiro, en algunos casos, la alergia o la sintomatología a la primera exposición de la gente, o del alimento, ¿ya? No necesariamente yo voy a comer huevo y voy a presentar la sintomatología al tiro. Ya. ¿Me explico? Sí, de todas maneras, pueden los síntomas desarrollarse después, incluso ser asintomáticos, e igual tener ciertos indicios de que estamos frente a una alergia alimentaria. Mira, Tomás de Hualpén me pregunta, nosotros aquí en mi casa somos muy buenos para el huevo y tenemos cierta alergia. ¿Debemos dejar de consumirlo a un 100% o tenemos que solo moderar su consumo? O sea que igual es un poco amplio ya, porque hay que ver de qué tipo de reacción alérgica tiene, si es más severa o más simple, claro. Es recomendable que igual vaya a un médico para analizar esta sintomatología proveniente de esta alergia. Pero ahí es un tema importante porque dice que toda su familia es alérgica al huevo. Claro. ¿Ya? Claro, las personas con parentesco más cercanos como padres, ¿ya? Que tengan alguna alergia van a ser más propensos a ser alérgicos a ese tipo de alimentos. Perfecto. Entonces ese es un caso claro de aquello. También te iba a preguntar en el caso de los aditivos, ¿pueden ser los causantes también de que estemos frente a algunos síntomas de alergia? Pero aditivos como cuáles es una pregunta abierta. Aditivos en general, los que podemos nosotros utilizar para poder alinear las comidas, por lo general los aditivos químicos, que muchas veces se habla de que nutricionalmente son muy negativos. Entonces yo quería saber si es que hay relación entre ellos con las alergias. Ya, claro, o sea, los aditivos pueden tener otros malestares en las personas, otras cosas que puedan ser perjudiciales para la salud. Ahora, que estén asociados a algún tipo de alergia, no está demostrado. Perfecto. ¿Ya? Al menos que yo lo haya visto. Perfecto. Ahora, lo que sí es que claramente hay que tratar de alejar cada vez más estos aditivos de nuestra alimentación, porque igual no son beneficiosos y no necesariamente vamos a presentar una alergia, pero sí nos va a traer otras consecuencias. Claro. Mira, aquí me escribe Sofía de Talcahuano y me pregunta, nosotros también tenemos alergia muchas veces cuando comemos pescado. ¿Será esto lo que nos produce estas manchitas rojas en la piel? ¿Puede ser el pescado también un alimento que causa alergia? El pescado es uno de los alimentos más alérgenos, sí, conjunto con pescados y mariscos. ¿Ya? Por eso
como mencionaba adelante, se pospone la incorporación de este incluso cuando es bebé uno. ¿Ya? Por eso se retarda, porque es un potencial alimento alérgeno que nos pueda traer consecuencias en cuanto a las alergias. Y al hablar de pescado dentro de las alternativas de posibles alimentos que nos causan alergia, ¿estamos hablando de cualquier tipo de pescado, de cualquier alimento del mar o solamente del pescado en sí? O sea, uno puede ser alérgico solo a los pescados, puede ser alérgico a pescados y mariscos o solo a los mariscos. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de... tengo una persona cercana que es alérgica, pero muy alérgica a la jaiba. Sí, y se enronchan enteros, se hinchan enteros. Es una alergia que de verdad que no pasa piola, no pasa desapercibida, porque de verdad que es súper complicado el de repente tener ciertas alergias. Entonces, chuta, ¿cómo saberlo? ¿Cómo poder detectarlo? Y claro, como te digo, la jaiba es uno de los alimentos del mar que nos puede dar una alergia que quizás es mucho más fuerte que la alergia más simple, digamos, ¿no? Sí, o sea, por eso depende la exposición de repente o cuánto uno consuma ese alimento, de repente basta con un poquito como para que el cuerpo reaccione a full, ¿ya? Perfecto. Ahora, hay que tener mucha precaución porque hablaba también de que la reacción puede ser muy pequeña a como puede ser muy grave. Claro. Muy grave, estoy hablando de un shock anafiláctico, ya que en el fondo las vías respiratorias se comprimen, no te dejan respirar y eso puede causar incluso, si es que no se atiende a tiempo, puede desencadenar en el fondo la muerte. El paciente puede, o sea, la persona puede morir de este shock anafiláctico en respuesta de un alimento al cual presentaba alergia. Muy bien. En el caso de los alimentos crudos, ¿podrían quizá ayudarnos a tener mayor cantidad de alergia o no tienen mucho que ver los alimentos crudos en general? No. Es solamente la exposición al alimento, ya sea crudo, cocido o de la forma que sea. Ya son los componentes del alimento, básicamente. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de los lactantes, conocí un caso de una bebita que le causaba alergia alguna de las leches de fórmula. Entonces, ¿cómo poder ir haciendo ese cambio? ¿Es bueno ir probando otras alternativas o directamente quizás es mejor poder, digamos, hacer algún examen al respecto? O sea, hay exámenes para detectar las alergias. A uno le exponen mínimamente, hay test cutáneos, por ejemplo, para identificar a qué uno puede ser alérgico. ¿Ya? En el caso de esta guaguita, claro, hay alergias que se presentan y que son muy conocidas como el gluten, o la alergia a la proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, un lactante, hay muchas fórmulas que pueden ser reemplazables por las fórmulas común y corriente o las más conocidas en el mercado. ¿Ya? Por eso es importante que también se atiendan con el pediatra, le consulten al pediatra o a la nutricionista con la que se atiendan en el consultorio de manera particular para que les den estas fórmulas, les recomienden una fórmula en específica adecuada a ese niño. Ya. Ahora, en el caso de la intolerancia a algunos alimentos, ¿cómo poder saber que estamos frente a esto, Dani? Ya, la alergia es distinta a la intolerancia. La intolerancia es como un poco menos severa, a mi parecer, ¿ya? Pero causa malestar y sintomatología igual. Por lo tanto, hay ciertos test que pueden indicarnos, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Pero también, en el fondo, lo que yo recomiendo es que si tomo algún lácteo y me hace mal, en el fondo me hincho un poquito o me puede causar diarrea, ¿ya? Suspender el alimento. Y ahora, en el fondo, específicamente en la lactosa, tenemos un sinfín de variedad ahora de productos sin lactosa. Claro, ¿ya? Eso te iba a preguntar Entonces, yo. igual es reemplazable. Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo ir reemplazando ciertos alimentos que quizás no podemos tener dentro de nuestra nutrición justamente por las alergias? En caso de la leche, suplirla por otro tipo de leches como la leche de almendra, de soya, ¿verdad? O sea, ahí hay una observación, porque estas bebidas lácteas, bebidas vegetales en verdad, claro, no son leches. No son leches. Claro. Se les dice muchas veces leche de almendra, pero obviamente no son leche porque la leche va directamente relacionada con la leche de vaca o la leche de algún otro mamífero, ¿no?
Pero sí, puede ser reemplazable esta leche de vaca por leche sin lactosa Ya. o también por alguna bebida vegetal. El aporte es distinto y lo que yo siempre igual recomiendo, ahí nos escapamos un poco del tema central, Ya. pero es leer los ingredientes porque de repente estas bebidas vegetales le adicionan muchas cosas más. Ya. Entonces la lista de ingredientes se extiende un poco y no es lo recomendable, Ujú. ¿ya? ¿Cómo poder suplir entonces la leche? Porque yo creo que la leche es uno de los alimentos que más nutrientes tiene para nuestra salud. Sí, o sea, como te decía, la leche con lácteos sin lactosa, si es que yo soy intolerante ya. a la lactosa, Ya. perfecto, leche sin lactosa. No tenemos que sacar este grupo de alimentos solamente por ser intolerante a la Perfecto. lactosa, porque sí tenemos otras alternativas. Estupendo. En el caso, por ejemplo, de tener que suspender el huevo, ¿con qué podríamos suplir todo eso, en el fondo, todo eso que nos hace que estemos quizás mucho más fuertes, ¿verdad? Nuestro organismo, el huevo yo creo que también es uno de los superalimentos que hay que tener incorporado dentro de la nutrición. ¿Con qué otras cosas podríamos suplirlo? O sea, el huevo como tal no tiene ningún reemplazo Ya, en particular. pero los nutrientes Ya, ahora, que nos entrega el huevo. el nutriente principal que nos entrega el huevo es la proteína. Ya. Por lo tanto, la proteína la podemos tener de cualquier otro alimento proteico como carnes, ¿ya? Ya. Como para reemplazar en el fondo el aporte que nos aplica, o sea, nos aporta el huevo. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, del maní, las almendras, que también son alimentos que podrían generarnos algunas alergias, ¿podríamos, por ejemplo, comer otros frutos secos que no sean directamente estos? Sí, efectivamente, como partí diciendo, el maní es uno de los alimentos más alérgenos. Y las almendras ¿ya? también, de los árboles como las nueces, Entonces, pistachos, también son sí, pero la más común va a ser el maní. Entonces, si soy alérgica al maní, puedo comer todo lo otro. Ahora, si yo soy alérgico a todos los frutos secos de manera general, claramente tengo que descartarlos de mi dieta. Ya. Y como alimentos de reemplazo tampoco hay muchos. Puedo hacer un picoteo si pensaba, no sé, no puedo comer frutos secos en un picoteo, puedo hacer picoteos con otras cosas, ¿ya? Claro. No. Claro. Por ejemplo, podríamos dar hoy día alguna recomendación de alimentación diaria para aquellas personas que están frente a estos problemas de alergia? ¿Algún almuerzo o alguna alimentación en cuanto a desayuno? Mira, la verdad es que de manera general, más que recomendación en específico de algún horario de alimentación, les recomiendo que de manera general incorporen a su alimentación ¿Ya? algún alimento antioxidante en cada horario de alimentación. Por ejemplo, en la mañana al desayuno se me ocurre un jugo de naranja con zanahoria, Claro. que nos aporta bastante vitaminas Vitamina C. antioxidantes. Claro. ¿Ya? De colación podemos comer quizás un puñadito de arándanos, ¿ya? Buenísimo. Porque, por Sí. ejemplo, imagínate, hay niños que hoy día van al colegio, que son alérgicos al queso, que son alérgicos a la leche, que son alérgicas al huevo. Puede suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa saludable poder enviarles a, digamos, dentro de su loncherita para que puedan nutrirse de la mejor manera y no estar mandando papas fritas, galletas, etcétera? Tú, por ejemplo, nos comentas sobre el arándano. Está ideal, por ejemplo, un puñadito de arándano o alguna otra fruta, manzanita picada, ¿verdad? Naranja, tú misma comentabas que la naranja tiene cierto esa capacidad de ayudarnos por ser cítrica. O sea, por ejemplo, a los niños esto de comer verduras y frutas de repente les suena un poco fome, ¿ya? Por lo tanto hay que tratar de hacerlo lo más divertido posible. Claro. Entre más colores incorporemos, de repente puede ser más atractivo para los niños. Yo pienso, por ejemplo, en un tutti frutti, ya con hartos colores, ya entre el kiwi, arándano, ya, y le echamos juguito de naranja, como para potenciar todas estas vitaminas, incorporando también la vitamina C proveniente del jugo de naranja, claro, para también ayudar al tema de las alergias. Ahora, como dijimos, alergias las alergias primaverales se vienen ahora dentro de poco, si es que ya no empezaron algunos, así que tenemos que desde ya considerar estos alimentos de nuestra alimentación como para alivianar la sintomatología de estas alergias. Claro. Que no necesariamente son alimentarias. Claro, claro, hay que, como dices tú, ver de la mejor manera a través de exámenes si estamos frente a alguna alergia alimentaria o de otras, que son muchísimas, y ya las vamos a estar conversando con el especialista, con nuestro doctor.
También, por ejemplo, a la hora de poder enviarle a nuestros niños, porque yo creo que es un tema súper importante, Daniela, el de qué manera nutrir a los chicos si están frente a este tipo de alergia. Barras de cereales que no tengan, por ejemplo, almendras y todos esos frutos secos que causan alergia también son alternativas, ¿o no? Esas barritas de cereales que podemos comprar, ¿o no las recomiendas? Sí, o sea, si uno lo puede hacer en casa, mucho mejor, ya porque está súper industrializada la venta en general de los alimentos. Las barras de cereal tienen una lista impresionante de ingredientes, está súper procesado, entonces entre mejor lo podamos hacer en la casa, maravilloso, ¿ya? Porque aparte que no exponemos más a ingredientes si es que incorporamos esta alimentación más procesada, ¿ya? Ahora, claro, como estábamos diciendo, si un niño o una persona es alérgica a algo, hay que suspender ese algo. Claro. ¿Ya? Hay medicamentos que de repente los médicos también proporcionan, recomiendan como para enfrentar estas alergias o la sintomatología. Por eso igual es importante que acudan a su médico y consulten, ¿ya? Uno también los puede ayudar del área de la alimentación, pero es un trabajo en conjunto, ¿ya? Ahora, como estábamos diciendo, claro, efectivamente podemos a los niños hacerle un poco más entretenida la alimentación, incorporándole, incluso si hacemos estas barritas de cereal en la casa, hacerlo junto con ellos, ¿ya? Como para que ellos también se incorporen en la preparación de lo que ellos van a consumir. Excelente alternativa. ¿Qué pasa con el uso del agua? ¿El consumo de agua puede ayudarnos también a combatir las alergias? No está asociado directamente, ¿ya? Pero el consumo de agua es súper importante. Claro, y sobre todo si... Con alergia o sin alergia hay que consumirla. Y sobre todo, por ejemplo, si es que le agregamos ciertos cítricos, como comentábamos, el limón, la naranja, ¿verdad? Porque pucha que es molesto estar... Yo siempre he sufrido de alergia en todas las épocas del año. Y de verdad es muy molesto porque uno está de repente trabajando, haciendo labores... Y es una cosa que no para. Entonces, de repente, al tomar agua o al tomar té, siento que esto como que se va alivianando un poco. Sí, absolutamente. Si tú quisieras saborizar el agua con algún cítrico, por ejemplo, la misma rodaja de naranja o de limón, lo conversamos un tiempo atrás también las aguas saborizadas, las opciones de saborizar el agua. Claro. Ya, estas opciones están también válidas para incorporar el agua y enfrentar un poco mejor las alergias, quizá incorporándole estos cítricos. Dani, recomendaciones finales para aquellas personas que hoy día nos están viendo. A ver, primero incorporen todos los alimentos, frutas y verduras siempre durante el día. La recomendación son 3 porciones de verduras, 2 de frutas, ¿ya? Ahí incorporamos vitaminas y minerales totalmente importantes para la vida cotidiana, con o sin alergias, ¿ya? Suspender claramente si vemos que hay alguna presentación o síntoma que nos da a pensar que es algo alérgico, ya suspender ese alimento y consultar al médico y después incorporarlo si es que el médico da la autorización, porque muchas veces los diagnósticos son por exposición, se saca y se vuelve a exponer, ¿ya? Son distintas pruebas. Entonces, consultar con el médico. Ahora, hablábamos del agua también, consuman agua, ¿ya? Si no les gustan mucho las frutas y las verduras, busquen alguna otra forma de incorporarlas, ya sea en jugos o en postres, ¿ya? Si no les gusta la fruta entera. Pero hay ciertas formas de incorporar. Y los niños, hagámosle más divertido el consumo de frutas y verduras, no se las presentemos de manera tan poco atractiva para que en el fondo logremos que ellos consuman estos grupos de alimentos que son súper importantes. Dani, ¿qué tienes en la mesita ahí que no te había preguntado anteriormente? Aprovecha de mostrarme. Sí, fui mostrando los alérgenos, el huevo, el poroto, maní, la leche, que son los alérgenos más comunes. ¿Y con qué los podemos combatir? Con vitamina C y berries, que son alimentos que aportan vitaminas antioxidantes, como estábamos diciendo, que son totalmente importantes como para apaciguar un poco los síntomas de la alergia.
agradecerte siempre tu tiempo, por ser tan explicativa, tan clarita. Yo creo que a todos se nos hace mucho más fácil entenderlo a través de tu explicación, el poder de manera nutricional cuidarnos entonces de cierta patología. Y hoy día directamente de lo que estamos conversando y analizando, que son las alergias en primavera. Que tengas una increíble semana y nos vemos en una pronta oportunidad. Igual ustedes que estén bien. Gracias. Nos vemos.